Bueno, queridos patitos, Rusia denuncia a Ucrania ante la Corte Internacional de Justicia por el presunto genocidio en el Donbass. El gobierno ruso ha presentado una denuncia contra las autoridades ucranianas ante la Corte Internacional de Justicia, la CIG, con sede en La Haya, por genocidio en el Donbass. El 18 de noviembre a las 20 horas hora de Moscú, la Federación Rusa ha presentado ante la Corte Internacional de Justicia materiales sobre la comisión de un genocidio en el Donbass por parte de Ucrania. Ha explicado el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso. La documentación se adjuntará al procedimiento iniciado por Ucrania en febrero de 2022 para acusar a Rusia de abusar de la Convención para Prevención y Castigo del Crimen de Genocidio de 1948, en la que se pedía paralizar la ofensiva militar rusa, ha destacado Moscú. El documento ruso es un archivo de 522 páginas con más de 10.000 páginas de apéndices. El contenido es confidencial ahora mismo. Todo el material será publicado cuando se complete la investigación, ha indicado Moscú, que adelanta, sin embargo, que son más de 140 episodios de destrucción deliberada de población del Donbass, con testimonios de unos 300 testigos y víctimas. Ahora Ucrania tendrá que responder a los contradocumentos rusos. Habrá fases adicionales de procedimientos legales por escrito. La decisión final se tomará tras completar los procedimientos y comparecencias en La Haya, ha añadido. El texto de comunicado indica que Rusia seguirá haciendo todos los esfuerzos para garantizar que el criminal régimen de Kiev rinda cuentas a nivel internacional por las atrocidades perpetradas contra el pueblo del Donbass. Aquí se pueden decir muchas cosas. La primera es absolutamente increíble, esa hipocresía, teniendo en cuenta de que aquí vuelvo a sacar, aquí está la bandera de Ucrania y aquí está el libro Guerra en Ucrania, que motivó que Ucrania prevaleciera y Rusia fracasara, con estas personas que acompañaron en la escritura: Sandro Machagray, Rubén Villamor, Domingo Cáceres, Víctor Basilescu, Eric Encinas, Óscar Maragaño, Mariano López y Miguel, Alex Botella, Nacho Montes de Oca. Y es que el propio Vladimir Putin dijo aquello: las relaciones entre los pueblos se recuperarán. No sé yo, este libro, que está publicado, está disponible en Amazon, que tiene 180 páginas, y que aquí tenemos el índice. Ahí está el índice. Y que está disponible en Amazon, como digo, para que lo podáis adquirir y leer tranquilamente. Resulta alucinante porque Yago Rodríguez en Cosas Militares entrevistó a un antiguo combatiente del lado de los putinejos que vio cómo había habido un idealismo en aquellos que pensaban que en el Donbass podía prevalecer una idea de que no eran parte de la Ucrania de Kiev, pero tampoco estar subordinados a aquella Rusia de Putin, que podían ser independentistas de verdad. Problema: que entre 2014 y 2022 se produjo una política de noche y niebla en la que acabaron liquidando a todos esos líderes independentistas, siendo sustituidos tanto física como identitariamente. Las banderas del Donbass fueron sustituidas por la rusa y esos líderes fueron sustituidos por funcionarios rusos. Con lo cual, cuando el 22 al 24 de febrero de 2022 nos encontramos con el hecho no del reconocimiento de independencia, sino la incorporación formal de esos territorios a la Federación Rusa, nos encontramos con una guerra de opresión imperialista, de agresión, en el que se suceden el ámbito de los informes de la OSCE, en donde se habla así de 14.000 muertos entre 2014 y 2021, incorporando los muertos del bando del ejército ruso, para que andarnos con parihuelas, del ejército ucraniano y de la población civil, siendo esta última con 3.000 víctimas de los 14.000, y fundamentalmente
en torno a 2014, 2015, 2016. Y con un goteo, llamémosle menor, aunque la muerte de una persona es dolorosa para alguien, para los más cercanos, con un goteo menor, tan y como comprobaban la OSCE, en 2017 a 2021. Por tanto, en aquel momento no se puede hablar de genocidio. Rusia lo que hizo en 2022 en adelante es intentar, resulta curioso, esta hipótesis que se la escuché en el canal Belomartis de Francisco García Campa, que podría haber un ámbito en donde la pérdida poblacional no confesada de población en el ámbito de la pandemia, eh, con aquello que supuso un drama respecto de la fallida vacuna rusa, eh, ahí tenemos la Sputnik. Ahí tenemos ciertamente un vector en el que buena parte de la población blanquita, eslava, de la Rusia europea, pudiera ser necesitada de ser sustituida por sangre nueva. Sangre eslava, sangre blanca, sangre limpia. Pido disculpas a Lord Voldemort por haber acercado el discurso a él. Voldemort no es Putin, es cierto. Esa pérdida tan próxima, estamos hablando de 2020-2021, pudo haber dado la puntilla a la idea de necesitar gente nueva. Y ahí tenemos el secuestro de unos 30.000 niños, que supuso precisamente la apertura de esta situación de juicio por parte de Ucrania. Y por lo que el señor Vladimir Putin está en el Tribunal Penal Internacional siendo buscado para su aprehensión, para su detención. Es un tema interesante e importante porque hay que poner en justa medida y no equiparar. Porque aquí Rusia lo que trata de decir, bueno, se tira mierda, yo tiro un poquito de mierda y así la gente dirá, como dijimos hace un par de días respecto de el canciller Amorín y de Lula da Silva respecto de Venezuela, de decir, no, es que ninguno de los dos ha aprobado el tema de las actas y quién ha ganado. Mentira. Aquí, después de Bucha y de muchos, de Izium, de muchos elementos en donde se ha comprobado e inferido la comprobación de que cuando entró el ejército ruso en febrero de 2022 iba con listas, iba con gente que había que limpiar para que Ucrania pudiera ser títere de Moscú. Ese es el objetivo. Lo importante es entender cuál es el objetivo final de la intervención de Rusia en Ucrania. Lo mismo que hizo en 2014, en 2013-2014. ¿Por qué fracasa la intervención política? Por el Euromaidan. Porque habían intentado, y lo hicieron, y llamaron a Yanukovych diciéndole, no puedes firmar eso. No puedes firmar una asociación con la Unión Europea porque eso limita la posibilidad de meter mano y la posibilidad de ampliar los derechos civiles de los ucranianos, de entrar en una dinámica que podría llevar al país a la Unión Europea, que podría llevar al país a una limpieza como sucedió con respecto de la corrupción en Rumanía, en Polonia, en los países bálticos. Se pide impulso económico que podría poner ciertamente en dificultad a lo que es Rusia. ¿Por qué? Porque el mal ejemplo, y llamémosle mal ejemplo con comillas, el mal ejemplo democrático, económico, político de Ucrania le acerca mucho más al ejemplo del espejo a la población rusa respecto de lo que pueda ser Polonia, Rumanía o los países bálticos. Una situación que les pondría de cara a la pared respecto de que un país eslavo, puramente eslavo a pesar de que Polonia lo es, de que Chequia lo es, ahí tenemos los colores precisamente de Chequia con el paneslavismo del siglo XIX, los colores blanco, rojo y azul, tenemos ahí un vector de peligro existencial, pero no para la propia Federación de Rusia como país, que es la apropiación por captura de Estado de las instituciones y del liderazgo por parte de una mafia que ha parasitado el Kremlin, como es la cúpula de poder
de los amigos de Putin y del propio Putin. Esos verían dificultado su ejemplo para el pueblo. Verían si en Ucrania es posible el modelo eurooccidental, el modelo de democracia liberal, el modelo de mercado, el modelo sin corrupción y con una proyección hacia el crecimiento económico sin olvidar el crecimiento personal de las personas. Ahí habría ese problema, porque dirían los rusos, nosotros también queremos eso, nosotros podemos tener eso también. Y eso es lo que sucedió en 2013. Los ucranianos dijeron, nosotros queremos eso. Nosotros queremos acercarnos a nuestros hermanos de Polonia, a nuestros hermanos de Rumanía, a los hermanos de los bálticos. Queremos eso que tienen los checos hace unos años. Queremos estar con ellos, ser como ellos, ser hermanos con ellos, en un proyecto común europeo. Por eso se levantaron. Por eso, incluso cuando el gobierno de entonces llegó a un acuerdo para hacer algo distinto de lo que el pueblo quería, el pueblo se mantuvo firme y logró que hubiera un impeachment en la Rada Suprema para quitar de en medio aquel que estaba masacrando a través de los Spetsnaz al pueblo de Ucrania. Tuvo que salir como Puigdemont en un maletero en dirección a la madre Rusia. Me refiero a Yanukovych, quien había dado un golpe en 2010. Y esto lo comentamos en el libro. Un golpe referido a sustraer la nominación a la Rada Suprema tanto del primer ministro como del ministro de Defensa e de Interior. Por tanto, la historia es larga, pero tiene sus datos. A todo aquel que hable de, bueno, sí, Rusia ha visto atacado su desarrollo con la acusación de genocidio. Recordemos los 30.000 niños. El tema de las listas, Bucha, Izium, que recuerdan a lo peor del Tercer Reich, o a Ruanda, o a la limpieza étnica en la zona de Yugoslavia, a Milosevic, Ratko Mladic. Nos encontramos con esa situación en la que hay que tener ciertamente memoria. Una memoria en la que evidentemente quien ha sacado a la gente del Donbass es Rusia, diciéndole, como le dijo ciertos países árabes a la población árabe en la zona del mandato de Palestina en 1946, 47, 48, que lo mejor que podía pasar era que se largaran, que se quitaran de medio y de esa manera hacer posible que la Legión Árabe y los países adláteres pudieran limpiar la zona. 600.000 se fueron, pero 700.000 aproximadamente se mantuvieron allí. Y esto es interesante e importante porque ahí tenemos una situación en la que podemos ver de manera clara y prístina que, bueno, los mandatos de los políticos a veces no son recibidos, incluso dentro de una guerra. Por tanto, ahí tenemos la comparativa para entender por qué meter baza respecto de lo que hace un país u otro, evidentemente es para embarrar y para que no se llegue al fondo de la cuestión. Ir a la raíz de los asuntos es importantísimo. Y la raíz de este caso es que el que ha intentado desplazar a la población de Ucrania es Rusia. Ucrania no ha intentado nada. Ha visto cómo rusoparlantes han dejado de hablar ruso para abrazar el ucraniano porque es la lengua del opresor, aquel que lanzó bombas sobre Kharkiv, sobre Gerson, sobre ciudades con una población importante rusófona, dando igual arre que son, dando igual que estuvieran unos que otros sirios que troyanos, dando igual que fueran más defensores de la cultura rusa o menos. Arrasaron con todos. Por tanto, han obligado a población que podía ser usada en cierta medida como quinta columna, como población palanca, para lo que intentaban decir parte, porque se olvidan la otra parte, parte de los acuerdos de Minsk 1 y 2, olvidando que los ataques a partir de 2022 hacen que esa población se revuelva, incluso en buena medida la del Donbass,
contra los intentos de manipulación desde el Kremlin. Quizá por eso han visto su situación tan apurada para obligarles a entrar en una guerra, porque los medios anteriores, todos los de persuasión, han fracasado. Ese fracaso es lo que lleva al hecho práctico de la limpieza étnica en el Donbass y el intento de limpieza étnica en zonas de Rusia, con el reclutamiento de etnias no eslavas para entrar en conflicto. Buriatos y muchos otros en la zona de Asia Central y Oriental, más allá de los Urales, han constituido, junto con africanos, cubanos, norcoreanos, gentes de todo el mundo, en una suerte de unidad mercenaria multinacional para la conquista de Ucrania, para intentar dar la vuelta y quitar el llamado régimen de Kiev. ¿Por qué? Por el mero hecho de querer guardar a la población de Ucrania, sea de quien sea, hable lo que hable, manteniendo esa idea. ¿Ucrania es un país independiente? Sí, es un país independiente. ¿Lo reconoció Rusia? Sí, lo hizo. Pero en un momento de debilidad que luego han querido recuperar. Lo mismo que recuperaron después de la derrota, sí, derrota, la primera guerra chechena, 1994-1996. Luego Putin entra en la liza con el sostenimiento de su propio cargo con la Segunda Guerra Chechena, laminando, pero sin ser suficiente, porque tuvo que llegar a un acuerdo con los Kadyrov. Y ahí está el programa con Mariano López de Miguel. ¿Quiénes son esta gente? Tuvo que llegar a un acuerdo con ellos para la toma de control, a pesar de que asesinaron en un día señalado al padre y Kadyrov hijo, en aquel momento hijo. Ahora tenemos la situación con la prole de Kadyrov Jr., tuvo que tomar el cargo. Y ahí está la situación de los Kadyrovitas respecto de la realidad en Kursk y en otras situaciones bélicas en Ucrania. Por tanto, esta historia del presunto genocidio en el Donbass por parte de Ucrania, por parte de la denuncia de Rusia, resulta alucinante, sobre todo teniendo en cuenta de que, por ejemplo, la ONU sitúa más de 12.000 los civiles muertos tras 1.000 días de invasión rusa de Ucrania. La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha cifrado 12.162 los civiles muertos y casi 26.919 los heridos desde el inicio de esta triste invasión puesta en marcha ¿por quién? Por el ejército ruso en Ucrania hace ya más de 1.000 días. Ciertamente, Rusia debería de entender que no son bienvenidos. Que Ucrania no quiere hacer parte de Rusia, que es un país independiente. Y es que Ucrania cifra en cerca de 725.000 las bajas militares de Rusia desde el inicio de la invasión. Pareciera que no le importan. Ya lo dijo Zaluzny, que él pensaba que después de 125.000 bajas rusas habría un flaqueamiento y que nadie sería capaz de sostener ese nivel de pérdidas. Pero se sorprendió que esto no fue así. Las Fuerzas Armadas de Ucrania han cifrado en cerca de 725.000 las bajas en combate sufridas por Rusia desde el inicio de la invasión, desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso Vladimir Vladimirovich Putin, y en medio del repunte de los ataques rusos en el este del país. El Estado Mayor del ejército ucraniano ha indicado en su cuenta en la red social Facebook que calculan que 724.000 militares rusos han muerto o han resultado heridos en combate, incluidos 1.610 durante los enfrentamientos registrados y las anteriores 24 horas.
Asimismo, han recalcado que desde el inicio de las hostilidades han sido destruidos 9.382 carros de combate, 20.632 sistemas de artillería, casi 1.000 sistemas antiaéreos, 369 aviones, 329 helicópteros, 19.111 drones, 28 embarcaciones, incluyendo el crucero Moscova y un submarino, entre otro equipamiento militar. El comunicado ha sido publicado antes de que los servicios de inteligencia del Reino Unido recalcaran que el ejército de Rusia sufrió en el octubre pasado un nuevo máximo de bajas en combates, confirmando una tendencia al alza que podría verse ratificada en este mes pasado de noviembre si las cifras siguen en línea con las registradas hasta el presente. Y es que Rusia nos encontramos con la situación de que tiene frentes abiertos con también Kim Jong-un. Kim Jong-un se reunió con el ministro de Recursos Naturales de Rusia, lo cual resulta ciertamente curioso. El ministro de Recursos Naturales de Rusia, Alexander Kozlov, con quien mantiene una conversación, ambiente amistoso, sincero, en vez de fortalecimiento de los vínculos entre ambos países tras el aumento de las tensiones en la península coreana durante meses, el despliegue de misiles y de militares norcoreanos en Rusia en el marco del conflicto de Moscú y Kiev. Por eso digo, hay que volver a lo fundamental, que es el hecho de que el atacante es Rusia, el agredido es Ucrania, y todo lo demás es accesorio al hecho del reconocimiento nacional de Ucrania como país independiente que tiene derecho a tener los amigos que considere oportuno. Esto es lo fundamental e importante. Esta es la base sobre todo lo demás. Es la base fundamental sobre todo el demás relato que pueda existir. El hecho de que hay que tener en cuenta de que Ucrania es un país independiente, puede tomar sus decisiones y no hay ningún derecho de veto que provengan del Kremlin, ni de nadie más. Nadie más puede hacerlo. Los ucranianos tienen derechos humanos, hay que pedir respeto a los derechos humanos, la autodeterminación nacional es para Ucrania, las minorías nacionales tienen que tener protección, pero sin el padrinazgo de nadie, porque también nos olvidamos de los intentos, por ejemplo, de Orbán, de mediatizar dentro de Rumanía de algunas minorías húngaras. Y esto va en contra de ciertos posicionamientos internacionalmente asumidos y reconocidos como tales. Por tanto, Rusia no puede hacerte padrecito, no puede hacer injerencia, no puede ejercer imperialismo y debe salir de Ucrania cuanto antes. Y esto, evidentemente, como hemos comentado hace unos días, tendrá afectación la llegada de Donald Trump el 20 de enero y veremos cómo se resuelve este asunto tan complicado. Pero hasta el momento, como digo, con la bandera y con el libro, Ucrania ya ha vencido. Solo falta entender cuánta Ucrania habrá vencido cuando terminen las hostilidades y qué garantías habrá de no reanudación en tiempo próximo de las hostilidades. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, beti helpian.